Canal N, el poder de la información al momento. Bien, vamos a hablar ahora de otros temas porque se encuentra con nosotros Sandra Cubas, directora de CL Selection. Vamos a hablar acerca de cómo se puede negociar el sueldo en una entrevista laboral. ¿Cómo estás? Gracias por estar con nosotros en Primero a las 12. Buenas tardes, Carla. Muchas gracias. Normalmente uno siempre se preocupa por la parte de presentación, ¿no? En una entrevista laboral. Pero cuando llegan al tema del sueldo, como que uno un poquito se queda corto, ¿no? Así es. ¿Cuáles son los tips, digamos, para poder negociar bien el sueldo? Bueno, es importante siempre tener claro que el tema del sueldo siempre debe negociarse en la fase final, ¿no? La idea es que la empresa o el cliente no sienta, digamos, que tú estás muy interesado en la parte monetaria y no más bien en el tema del reto, ¿no? La idea es que el cliente sienta que te interesa la posición, te interesa el reto, te interesa la parte de crecimiento, ¿no? Para negociar una buena oferta, digamos, es importante que al final de digamos, en la fase final de todo el proceso, tú preguntes cómo está compuesto el paquete de compensación, cuál es el reto de la posición, ¿no? Para que puedas tener un poco más de información y en base a eso evaluar tus alternativas, ¿no? Pero, ¿esto es bien tomado por el empleador? En la fase final sí es importante conversarlo, ¿no? Digamos, antes de que te hagan una oferta, para que tú puedas estar al tanto de más o menos saber qué es lo que se viene, ¿no? Definitivamente el empleador, ¿no? Al inicio del proceso, digamos, de selección, tiene conocimiento de más o menos cuánto es tu nivel salarial y cuántas son tus expectativas. Porque has recibido una llamada, se te ha convocado para el proceso y en ese momento, digamos, la primera pregunta que se te hace es cuál es tu sueldo actual y cómo está compuesto tu paquete de compensación. Y la segunda pregunta importante es alrededor de cuánto estarían tus expectativas salariales para evaluar un cambio. Eso te lo hacen normalmente en una prueba que es al inicio, digamos, del proceso. Claro, como un filtro. ¿Qué pasa si, por ejemplo, es un trabajo que me interesa, me gusta mucho, pero el sueldo que están ofreciendo en primer lugar no es el que yo espero, por así decirlo? ¿Se puede tratar de negociar un sueldo que ya está especificado, que ya está puesto por parte del empleador? Generalmente siempre hay la posibilidad de negociar o plantear alguna negociación. Generalmente las empresas para posiciones gerenciales manejan un rango entre 10 y 15% en lo que pueden manejar un incremento, y para posiciones de entrada o posiciones un poco más bajas generalmente es alrededor de 5%. Pero muchas veces el empleador en algunos casos ya tiene un presupuesto y de eso no se va a poder mover, pero en algunos casos, digamos, es negociable. Valdría la pena. Tengo que tener en cuenta que mi currículum, digamos, está bien puesto, está bien redactado, digamos, para poder hacer esa negociación. Si yo sé, por ejemplo, que no tengo mucha experiencia, ¿debo quedarme callado? Mira, en realidad depende de varios factores, ¿no? Principalmente si a ti te encanta la posición y te apasiona, ¿no? Te parece un cambio súper importante, pero el sueldo no va acompañado, es importante también evaluar otros factores como si es que te ofrece un reto, si es que la posición, digamos, te va a hacer crecer profesionalmente, y también evaluar el tema de si es que es cercanía, balance de vida, ¿no? Y de acuerdo a eso ya podrías, digamos, ver si es que alguno de esos factores puede sopesar a otro. No sé si nos podrías dar también algunos tips, digamos, en cuanto a la entrevista laboral, porque muchas personas se centran más en eso, ¿no? Sí, claro que sí. Mira, definitivamente lo que buscan las empresas son personas que vayan súper seguras de sí mismas, que tengan muy claro cuáles han sido sus logros laborales, ¿no? Que tengan ejemplos específicos, ¿no? Si es que incrementaron las ventas en 10%, cómo lo hicieron, cuál fue la situación, cuál fue la tarea, la acción y el resultado. Digamos, siempre hay una metodología para responder estas preguntas, siempre de acuerdo a conocer mucho la cultura de la empresa, informarse acerca de la empresa para ir siempre, digamos, presentable acorde a las expectativas de la empresa, ¿no? Hay empresas que están dedicadas, por ejemplo, al rubro de belleza, y es importante que las mujeres, pues, en ese sentido se vayan bellas, ¿no? Muy bien arregladas, muy bien peinadas, maquilladas, digamos que a la moda, para que puedan encajar con las posiciones que están buscando, ¿no? Que muchas veces no se toma mucho en cuenta, Exacto. ¿no? Uno piensa, no, pero mi currículum me avala, pero también uno tiene que estar presentable. Es un conjunto de factores, ¿no? ¿Están contratando mucho las empresas actualmente o ha habido una baja
de desempleo? En realidad ves? yo creo que el mercado sigue bastante activo, ¿no? Yo creo que el tema de recolocación depende mucho de la persona, ¿no? Definitivamente siempre va a haber un número de vacantes y probablemente más candidatos actualmente en el mercado, pero si uno, digamos, es bueno, tiene un muy buen currículum, ha hecho una buena experiencia, hace una muy buena una entrevista, tiene una muy buena presentación y muy buenas referencias laborales, lo más probable es que, digamos, agarre esa posición. Cuando un chico sale de una universidad y no tiene mucha experiencia, ¿qué es lo que toman en cuenta las empresas para contratarlo? Toman en cuenta que hayan estado, digamos, en los primeros puestos de su carrera, ¿no? Y que a la par que hayan estado, digamos, estudiando, que también hayan practicado o que hayan formado parte de alguna organización, ¿no? De repente de alguna ONG o de alguna organización sin fines de lucro, o que hayan hecho, digamos, algo más aparte de sus actividades universitarias. Ujú. ¿Hay posibilidades de negociar cuando ya estamos dentro del trabajo? ¿Al cuánto tiempo, digamos, es bueno negociar el sueldo? ¿Y qué tips nos podrías dar también? Mira, para negociar el sueldo yo creo que siempre hay una posibilidad. Definitivamente si entras es importante esperar un tiempo, tener claros cuáles son los objetivos de tu puesto y a los meses, probablemente unos 6 meses, conversar con tu jefe, demostrarle que has sobrepasado los objetivos y de acuerdo a eso evaluar, digamos, qué posibilidades de incremento podrían haber en el corto, mediano plazo y cómo se podría plantear ese siguiente paso dentro de tu carrera profesional. Hay personas que cometen el error de compararse con otras personas, ¿no? Esta persona hace menos que yo y gana más, por ejemplo. Eso es un error típico. Sí, yo creo que siempre es importante mirar su trabajo, ¿no? Siempre demostrar que uno hace más que los demás, innova, que es creativo, que uno tiene, digamos, la capacidad de manejarse a todo nivel, que demuestra con logros cuantificados que nuestro trabajo realmente agrega valor en la organización. Y yo creo que con eso siempre el empleador va, digamos, a evaluarlo y tomarlo en cuenta. Bien, muchas gracias por haber venido. Primero Muchas las gracias a dos. ti. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos.